Y en particular, cuando su vértice es en el origen, solamente se tendría x igual a y cuadrado, y igual a x cuadrado cuando es vertical. Entonces, teniendo las formas clásicas que uno conoce, como forma o expresión cuadrática o de segundo grado. Ahora también la gráfica hemos visto que va a depender también del signo de P. Dependiendo negativo, donde P definía la posición del foco, ¿no? Si P es positivo, o también aquí en la forma cuadrática es positivo, la gráfica va a ser hacia arriba, en la vertical, o hacia la derecha, en la horizontal. Ahora, si P es negativo o A es negativo, ¿no? Aquí A el término de segundo grado, signo negativo, ¿no? La parábola va a ser esta vez hacia abajo, si es vertical, o va a ser hacia la izquierda, si es horizontal. Vamos a ver ahora lo que es la elipse. Que la elipse se define de la siguiente forma. Va a ser el lugar geométrico de un punto que se mueve tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, va a ser siempre igual a una constante. Entonces, vamos a tener entonces dos puntos que van a tener las siguientes coordenadas. Este va a ser el foco 1 de coordenadas C0. Y este va a ser el foco 2 de coordenadas menos C, 0. Entonces, nos dice la definición que la suma de las distancias de un punto de la elipse a estos dos focos es siempre constante. Entonces, digamos, vamos a tener este punto, que vamos a suponer que se mueve, de coordenadas x y. Entonces, cualquiera sea el punto, esta distancia más esta distancia tiene que ser constante. Entonces, si está, ya sea aquí, ya sea aquí, la suma de esas dos distancias mantenemos constante. Entonces vamos a decir que la distancia de punto P al foco 1 más la distancia punto P al foco 2 es constante. Vamos a hallar esa distancia en función de los extremos de la elipse que definirían los vértices. Este punto va a ser un vértice derecho y este un vértice izquierdo ubicados a esta distancia. Va a ser vértice 1 a 0, una distancia A. El vértice 2 va a ser menos A 0. Entonces, si el punto se encontraría, estamos en un vértice, tendríamos, ahí, habría que sumar las siguientes distancias. La distancia entre el foco 1 y el vértice 1 sería esto, ¿no? Si P está en el vértice 1. Entonces,
Aquí vamos a tener lo siguiente. Todo esto va a valer A. Esto vale A. Y esto va a valer C. Va a valer C. Entonces la distancia aquí va a ser A menos C, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí A menos C. La distancia entre P y el foco 1 si está en el vértice 1. Y al foco 2 la distancia va a ser todo esto. Entonces esta distancia es también C, ¿no? Entonces esta distancia también es C. Y se tendría A más C, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar A más C. Y aquí se elimina C, más C. Esto va a ser 2A. Entonces de aquí vamos a deducir la ecuación de la elipse. X menos C al cuadrado más Y al cuadrado más raíz cuadrada al foco 2 sería X más C al cuadrado más Y al cuadrado igual 2A. Entonces, aquí hay que eliminar los radicales, para eso pasamos un radical al otro lado. Raíz de X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Y elevamos al cuadrado a ambos lados. Vamos a elevar al cuadrado. Aquí también vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener X cuadrado menos 2CX más C cuadrado más Y cuadrado. Otro lado 4 al cuadrado menos 4A raíz de X, esto sería X cuadrado más 2X más C cuadrado más Y cuadrado.
más x cuadrado más 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí se elimina x cuadrado, se elimina c cuadrado, se elimina y cuadrado. Y vamos a tener menos 4cx menos 4a cuadrado igual menos 4a raíz de x cuadrado más 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Ya. Entonces vamos a dividir entre menos 4 y vamos a tener cx más a igual a por raíz de x cuadrado más 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Y nuevamente vamos a elevar al cuadrado para eliminar los radicales que queda. Entonces aquí elevamos al cuadrado y terminar al cuadrado. Entonces vamos a tener c cuadrado x cuadrado más 2a cuadrado cx más a la cuarta. Y tendríamos a cuadrado más 2a cuadrado cx más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Aquí se va a eliminar 2a cuadrado cx. Vamos a expresar esta ecuación de la siguiente forma, pasando al lado derecho. A cuadrado x cuadrado aquí de las 10 vamos a factorizar ya, este es c cuadrado, x cuadrado lo voy a pasar al otro lado. Vamos a tener a cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado. Factorizando un x cuadrado, vamos a tener a cuadrado menos c cuadrado x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado. Este término a cuadrado menos c, a cuadrado c cuadrado lo voy a pasar a restar y vamos a factorizar de ahí al cuadrado. Entonces quedaría a cuadrado menos c cuadrado. Entonces esta expresión que hemos obtenido, a cuadrado menos c cuadrado, lo voy a llamar otra cosa. Lo vamos a llamar
b cuadrado. Sea entonces b cuadrado a cuadrado menos c cuadrado, y la ecuación se va a reducir a la siguiente forma. B cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Finalmente aquí dividiendo entre a cuadrado b cuadrado, escribir, tenemos la ecuación de la elipse, que va a ser la siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado más c cuadrado de b cuadrado igual a u. Entonces esta va a ser la ecuación de una elipse con centro en el origen y eje x, y A se va a llamar semieje mayor y B se va a llamar semieje menor. Entonces A definía la posición de los vértices o el ancho de la elipse, ¿no? Entonces esto va a ser A. Del otro lado también tenemos A. Vamos a tener aquí esto que se va a llamar semieje mayor, A. Y este B que hemos hallado se va a llamar semieje menor, que va a definir el alto de la elipse. Porque si x hacemos 0, sus intersecciones con y sería más menos b. Entonces, esto es b. Otro lo hacemos. Y va a ser el semieje menor. Entonces su ecuación vemos que va a estar definida respecto a su semieje mayor y menor, que van a ser los denominadores al cuadrado de las x y de las y. Ya, vamos a... Bien, entonces, al igual que una parábola, vamos a tener también lados de esto a la altura del foco. Y bueno, aquí en la forma básica vamos a determinar cuánto valdría el lado de esto. Entonces el lado de esto va a ser el segmento, ¿no? que también lo vamos a tener aquí en el otro lado, que va a tener el mismo valor. Entonces cuando el o menos c, en este caso con x igual a c, reemplazamos c cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. De y cuadrado va a ser 1 menos c cuadrado sobre a cuadrado por b cuadrado,
o a cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado por b cuadrado. Utilizando esta relación, tenemos de la elipse b cuadrado, que es a cuadrado menos c cuadrado. Vamos a tener b cuarta sobre a cuadrado, de donde y sería más menos b cuadrado sobre a, que van a ser los extremos del lado recto. Entonces el lado recto sería 2b cuadrado sobre a. Arriba es b cuadrado sobre a y abajo b cuadrado sobre a. Entonces el lado recto 2b cuadrado sobre a. Entonces en una elipse horizontal este mismo lado recto lo tendríamos a la altura del foco, ¿no? Y el centro trasladado en HK, la ecuación entonces ya directamente la trasladamos, ¿no? La X empezamos por X menos H y la Y por Y menos K. Vamos a tener X menos H cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, si se traslada la gráfica de la elipse, vamos a tener primeramente el centro, que va a ser HK, en lugar del origen. Y los semiejes A y B, que definen el largo y el alto de la elipse. Sería, todo el eje mayor sería 2A, ¿no? Y el eje menor sería 2 veces B. Esta relación de la elipse lo vamos a mantener y a partir de aquí vamos a calcular la posición del foco. Primeramente C nos daba la ubicación del foco, ¿no? Estaba ubicada a una distancia C y menos C del origen. Entonces aquí del centro igual, ¿no? Vamos a sumar a la HC, H más C, y restar C, H menos C. C vamos a llamar semidistancia focal, o distancia del foco al centro. Entonces con este C hallamos los focos. Un foco va a ser H más CK y el otro H menos CK. Los vértices están a una distancia A, es el semieje mayor define dónde están los vértices, los extremos, izquierdo y derecho. Que en este caso, de igual manera, a la H hay que sumar A y restar A, y las coordenadas de los vértices serían H más A, K y H menos A, K. Lado recto lo que hemos deducido, ¿no? 2b cuadrado sobre A. Y aquí agregamos otro componente, otro elemento de la elipse que se llama excentricidad, que la excentricidad va de la distancia del foco con la distancia del vértice ambas respecto al centro, es decir, C sobre A. Como el foco está más cerca al centro que el vértice, entonces siempre la excentricidad sería menor a 1 en cualquier elipse. Vamos después lo que es la elipse vertical. En la elipse horizontal, el eje focal va a ser paralelo al eje X. ¿Qué es el eje focal? Va a ser el eje que contiene los focos. Y a su vez también va a contener los vértices o el eje mayor de la elipse, pero se llama comúnmente eje focal. Ahora, si la elipse es vertical, el eje focal es paralelo al eje Y, entonces los focos están contenidos en un eje paralelo a Y. Y además, el semieje mayor lo vamos a tener igual, vertical o paralelo al eje Y. Es decir, este va a ser semieje mayor
Y este sería el semieje menor, ¿no? Sería la paralela de Gx. La ecuación se va a cambiar de esta forma. Vamos a tener y menos k al cuadrado sobre a cuadrado, más x menos h cuadrado sobre b cuadrado. Esta vez el semieje mayor va a estar debajo de las 10. Entonces, hk sigue siendo el centro. Semiejes siguen siendo a y b, pero ahora van a estar dispuestos de esta forma, de esta manera. La relación de la elipse va a seguir siendo b cuadrado igual a a cuadrado menos c cuadrado, con lo que hagamos c, que en este caso los focos van a estar arriba y abajo del centro a una distancia c. Entonces sus coordenadas serían del foco 1 h, k más c, y del foco 2 hk menos c. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. El lado recto es este segmento. También lo tenemos aquí, pero ya sobreentiende. La excentricidad c sobre a. Y los vértices igual van a estar del centro arriba y abajo a una distancia a. Entonces las coronas serían hk más a y hk menos a. Entonces podemos reconocer si es vertical o es horizontal a partir de la forma ordinaria. Vemos que cuando es horizontal, semieje mayor está debajo de las x, elevado al cuadrado. Cuando es vertical, semieje mayor va a estar debajo de las y elevado al cuadrado. De esa forma, entonces, distinguimos cuándo es vertical, cuándo es horizontal. Tendríamos que necesariamente expresar la elipse en su forma ordinaria para poder reconocer qué tipo de elipse es.